sin embargo, en muchos de los que son hijos de Dios, ¿verdad? Si ahí nace algo que quieres, dices, pues, ¿cómo le digo, no? O a veces insistes, vamos a la iglesia, mira, te va a ir bien. O sea, en tu emoción de lo que Cristo ha hecho en ti, tú quieres compartirlo a las personas, pero a veces hay una deficiencia, en este caso doctrinal, teológica, donde las personas no logran todavía hacer un esquema real donde la persona pueda entender qué hago en esos momentos, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pues le di un folleto, ¿no? Lo invité a la iglesia, lo invité al desayuno de evangelismo, o sea, muchas cosas que a veces haces y no digo que estén mal, ¿no? El asunto es que a veces no hay claridad en el sentido del evangelio, y eso genera una preocupación en las iglesias, y no crean que solo es aquí con nosotros, sino es un problema en muchas iglesias. Yo, por lo menos en las iglesias que he estado, siempre ha habido esa situación. De hecho, yo la tenía, el problema, ¿no? Recuerdo que en una ocasión estaba en una iglesia y ya aún dirigiendo la escuela bíblica, teníamos como unos 70, 80 alumnos más o menos, ¿no? Y recuerdo que nos dice el pastor, fíjense, y ya aún conociendo un poco de teología, ¿no? Digo, no, es difícil decirse todo, la verdad es que sabía un poco, y de repente nos dicen, van a ir a compartir, ¿no? A la calle. Y yo dije, no, pues ¿qué voy a hacer? No, fíjense, ya aún entendiendo y haber avanzado en el cristianismo, me costaba mucho trabajo el poder decir, sobre todo por la problemática de no saber qué decir, ¿no? Y entonces empezaba a escuchar hermanos que decían, en los negocios, oiga, ¿tiene algún enfermo? No, sí, está enferma mi mamá. Oiga, nos permite orar somos cristianos, queremos orar por ella y todo. No, sí, ¿cómo se llama? Entonces buscaban una necesidad, fíjense, para poder compartir de Dios. Y yo no digo que no pueda ser esa necesidad, o sea, que esa necesidad pueda abrir alguna puerta. La Biblia dice, es necesario que a través de muchos problemas entremos al reino de Dios. Entonces, si tú llegas con una persona que se acaba de sacar la lotería, ¿verdad? Y le compartes de Dios, te va a mandar a volar, ¿verdad? Pero si llegas con una persona que tiene una situación difícil, te aseguro que es un momento de poder compartirle el evangelio. El asunto es que es el evangelio. Entonces, viendo esa problemática, quiero que veas en ti cuál es tu problemática, ¿no? Y yo creo que hay varias. Mire, puede ser una que no seas hijo de Dios, sí, porque no todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios, no hay eso, como no has sido salvado, no entiendes nada. Entonces imagínense, pensemos que nos íbamos a morir el día de ayer, ¿no? Y alguien nos salvó la vida, tremendamente. Te aseguro que estaríamos hoy sorprendidos de lo que sucedió en nuestra vida, contándoselo a la gente, porque ahí está es tan grande la sorpresa de que alguien nos salvó, ¿no? Que entonces se lo quieres contar a la gente. ¿No has visto cuando alguien se sorprende de algo, no? Yo recuerdo una persona que tuvo una situación de un accidente y la contaba y la contaba y la volvía a contar y la volvía a contar. No sé si les ha pasado, porque hay una impresión en ellos que eso debería causar el evangelio. El problema es que muchas veces estamos en las iglesias, estamos sentados, pero no hemos llegado por el evangelio. Hemos llegado porque me trajo fulano, porque me invitaron, porque me estaba divorciando y alguien me dijo, no, Dios es bueno y va a salvar tu matrimonio. Ahora, sí, Dios salva los matrimonios, pero ese no es el evangelio, hermanos. Es que mi papá era borracho y lo invitamos y ahora ya no es borracho. Mira, sí, Dios, el alcoholismo, el ser borracho es un pecado. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, o sea, no hay salvación, ¿no? Porque es un pecado. Entonces, ¿qué sucede? Puedes ver muchas problemáticas en la vida de la gente, pero el que tú vayas y motives a alguien para que salga de eso y que venga a la iglesia, es algo erróneo. O sea, es el falso evangelio. Es como los partidos políticos, ¿no? Vengan, miren, les vamos a dar una despensa. ¿Tienen necesidad de dinero? Vamos a darles dinero. ¿Sí han visto que hacen los partidos eso? ¿No? Tienen necesidad de esto y vamos a cubrirlo. Y es que no tienen casa, vamos a dar viviendas, vamos a dar... Sí, como la necesidad que tienes, la quieren cubrir. Y entonces de repente las iglesias parecen partidos políticos. Una es porque puede ser el falso evangelio, o sea, puede ser una iglesia donde se predica el falso evangelio y no entiendan eso. Yo recuerdo en una iglesia donde yo estuve que era falso evangelio, nos decían, vamos a hacer una kermés y invitan a la gente. Y entonces invitaban la kermés y la gente comía. No, pues ¿quién no venía a comer? Había elotes, tacos, de todo lo que tú te imaginas había. Y todos a comer, ¿no? Y ya de repente les caía de sorpresa el pastor, vamos a decirlo así entre comillas, ¿verdad?
y empezaba a decirles que si querían saber de Dios. Y luego los hacía hacer una oración de fe, ¿no? La típica oración de fe. Ahora, no está mal hacer la oración. El problema es que muchas veces ya es un signo del falso evangelio. O sea, no necesitamos la oración, sinceramente. Ahorita voy a explicar un poquito de esa parte. Pero algo que quiero que notes es qué es el evangelio y cuándo no hay el evangelio. Tú tienes que darte cuenta, mira, si tú no entiendes el evangelio claro, aunque el evangelio es muy profundo, pero ahorita estoy hablando del evangelio de salvación, cada que nuestro pastor predica, observa que está bañado del evangelio de salvación. Nunca pasamos el domingo y nunca se habla de Cristo y de la obra de Cristo. Nunca dejamos de hablar del pecado. Nunca dejamos de hablar del arrepentimiento de la iglesia, aún siendo salva. O sea, empiezas a oír, son 4 puntos importantes que tú debes de oír, pero obviamente cuando la iglesia no entiende eso, pues la iglesia quiere que a donde vaya una iglesia, la gente piensa que es iglesia. De verdad, o sea, hay gente que podríamos, y se los digo hermanos con todo respeto, la Biblia nos dice exhortaos los unos a los otros. Esto es una exhortación, ¿no? Orar unos por otros. Y yo podría llevar a algunos de ustedes, o podríamos algunos de ustedes, y no alcanzan a notar. Ven a una persona con una Biblia aquí y le ven la apariencia de piedad y dicen, esta es una iglesia cristiana. Y eso es un error, hermanos. Les puedo decir que hoy el 80% de las iglesias en la Ciudad de México son de falsa doctrina, imagínate. Nosotros vivimos en la delegación Tláhuac, casi 40 minutos de aquí en coche, en transporte más lejos. Bueno, pues alrededor, todo lo que es Milpa Alta, todo lo que es hacia acá de Tulyehualco, todo lo que es para acá arriba de Xochimilco, no encontramos ni una iglesia de sana doctrina. De verdad no encontramos ni una iglesia de sana doctrina. Y había otras hasta Ecatepec, Naucalpan, o sea, iglesias súper lejos, hermanos. Pero ¿qué sucede cuando no? Pues te metes a la primera que está ahí por tu casa y crees que es eso. Pero por eso es importante entender qué es el evangelio. En sí, el evangelio de salvación vamos a hablar hoy. Si decimos que el evangelio es Jesús, es correcto. Si decimos que el evangelio es la cruz, también es correcto. Si decimos que el evangelio es la Biblia, también es correcto, ¿no? Pero es algo demasiado ambiguo. Es muy amplio decir que eso es el evangelio. Oye, ¿te predicaron el evangelio? Sí, me dijeron que Jesús era el evangelio. Ah, entonces ya te predicaron el evangelio. ¿Será correcto eso? No. Él es el corazón del evangelio. La obra de Cristo es el corazón del evangelio. Pero no solo eso vas y presentas. El asunto es que lo primero que yo quiero que entiendas, que si tú quieres ver la necesidad de una persona que necesita el evangelio, son todos aquellos que no son cristianos. Entonces no trates de decir, ay, mira, pues tiene dinero. Yo me acuerdo que había una persona que dijo, no, mira, tiene dinero, está casado, yo lo veo bien, pues como que le hacen falta más cosas a mí que a él. ¿Por qué le digo no? ¿Por qué? Porque trato de buscar una necesidad en la vida de la persona. Y no es eso, hermanos, ¿no? Sino tengo que darme cuenta que si la persona no entiende la obra de Cristo, necesito predicarle el evangelio. Si la iglesia necesita el evangelio cada día, hermanos, imagínate la gente que no entiende esa parte. Entonces es algo importante. Ahora, ¿por qué predicar el evangelio y quién tiene que predicar el evangelio? Porque de repente decimos, pues es que ¿a poco todos tenemos que hacer? Mejor hagamos un ministerio de evangelismo en la iglesia y que vayan. Los ministerios de evangelismo en la iglesia son, yo quisiera decir que son antibíblicos. Y antibíblicos no porque no debamos de hacerlos, sino porque no existe. La comisión ha sido enviada para todo aquel que es la iglesia, a todo aquel que es nacido de nuevo. O sea, no necesitamos formar un grupo de evangelismo, porque lo podríamos hacer, ¿eh? Y decimos, a ver, ¿quién no, pues que yo, que tú, que aquel. Y entonces la iglesia le hacemos mal informar y mal entender que ese grupo del ministerio es el obligado a predicar el evangelio y los demás ya no la pasamos acá. No, todos estamos obligados a todo, hermanos, de lo que la escritura nos dice. Y dice Mateo 28, 19, 20, por favor. Y aquí vemos que es Jesús hablando con sus discípulos, ¿no? Tendríamos que hacer una suposición y hacerlo de manera, porque estoy explicando, es que entonces todos seríamos discípulos de Jesús, ¿no? Dice, por tanto, id y haced discípulos. Fíjense, está hablando de un verbo hacer. Está continuamente hacer. Si lo leímos mañana sigue siendo hacer, y si lo leímos ayer es hacer, y si lo leímos dentro de un año es hacer, y seguir haciéndolo, ¿no? Entonces estamos continuamente, ¿qué? ¿Haciendo qué? Discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir?
Que todo el día tengo que andar predicando por las calles. No, ahorita vamos a explicar esa parte, ¿no? Porque muchas veces entendemos, entonces tengo que salir a la calle y estar predicando. Sí, sí se puede hacer, pero ahorita voy a explicar cuál es esa manera de hacerlo. Ahora, ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, esto es a todos lados, ¿no? En todos lados. No vayan a decir, bueno, entonces yo me voy a ir a España, otros se va a ir. Bueno, hay misioneros que lo hacen. Pero de entrada nosotros que somos iglesia necesitamos empezar a predicar alrededor de donde nosotros estemos. En el trabajo, en nuestra casa, en nuestra calle, en todos esos lugares, ¿no? Luego dice más adelante, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el mandato es ir a ser discípulos. Obviamente un discípulo se va a hacer predicándole el evangelio. Ahora, quiero que entendamos esta parte. Miren, para que sea más entendible voy a tomar 4 puntos. De hecho el pastor Job lo enseñó un poco de esa manera, pero yo quiero que lo aprendamos. Es muy parecida. Mira, por decir, hemos oído acerca de la ley en Éxodo 20, ¿no? Si ustedes leen Éxodo 20, la ley viene ahí: no matarás, no robarás, no dirás falsos testimonios, amarás a Dios por encima de todas las que... Toda la ley viene ahí, léanla, porque no la vamos a leer ahorita, no nos va a dar tiempo, pero leemos la ley. Y de repente la gente dice, bueno, ¿para qué me sirve la ley? ¿No? Entonces cuando el cristiano no entiende qué es la ley, puede ser atraído, fíjense, por un evangelio de la obediencia, ¿no? Donde entonces atraemos gente para obedecer. Es más, hay gente, observen, que nos ha dicho, no, porque tengo que dejar de fumar, tengo que dejar esto y tengo que dejar aquello. ¿Sí me entienden? O sea, piensan que es el evangelio de la obediencia. No estamos convocados como cristianos a gente a obedecer. La Biblia dice que nuestras obras, o sea, nuestra obediencia, son trapos de inmundicia. Con nuestras propias obras no podemos alcanzar salvación. Si no entendemos el evangelio y hablamos a las personas que vengan a la iglesia con la idea de que cambien sus vidas, entonces ellos entienden que al momento de que pisan acá hay que empezarse a ser bueno. Y entonces entienden un evangelio erróneo. Están con sus propias obras tratando de agradar y la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. ¿Sí me entienden? Y así hay gente, hermanos, en las iglesias, Inclusive puede ser que aquí lo haya. En algún momento yo entendí esa posición por el mal evangelio que se me predicó. Afortunadamente, digo, y gracias a Dios, dice la Biblia que Él tiene cuidado de los suyos, ¿no? Y empecé yo a escudriñar y a darme cuenta y a empaparme de esto hasta que logré entender esto. De hecho, llegó un momento donde me generó una preocupación en mí, que me metí a un instituto. Y estuve estudiando en un instituto en Punta del Este, España, y de puro evangelismo. Y entonces entendí que era el evangelio. A mí eso me quitó y empecé yo a darme cuenta y a ver de manera correcta las cosas, ¿no? Entonces yo entiendo que si yo voy e invito a la gente a cambiar su vida, es que Dios te ama y quiere cambiar tu vida. No, eso no es, hermano. Se oye bonito, se oye bíblico, se oye antibíblico. ¿Por qué? Bíblico para el que no entiende la escritura, pero para el que no la entiende, o más bien para el que la entiende es antibíblico, y para el que no la entiende, no, es bíblico, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que darme cuenta que hay una falta de teología. Es donde tiene que generar una preocupación en mí primero. Fíjate, esto que estoy enseñando es para que genere preocupación en ti y en mí. Si eso no me preocupa, o sea, muchos pueden estar perdiendo hasta su tiempo aquí, hermanos. De verdad. Si no son, oye, pues entonces yo ¿por qué llegué? No, pues es que a mí me dijeron por eso. Pues estás mal, porque te vas a encontrar un día que jamás fuiste alcanzado por un evangelio real, si no fuiste alcanzado por un evangelio, falso evangelio. Hay gente que no, mira, es que si te acercas a Dios, te ve bien. Dios multiplica, y Dios, si tú le das, Dios, y empiezan, y la gente pues se emociona porque es la carne. La carne, si le dices, mira, Dios, si tú vienes a la iglesia y así te va a empezar a ir, vas a empezar a tener dinero, la gente no vendría. ¿Sí vendría o no? Pero llenamos aquí este asunto. Entonces todo eso debe de caer de nuestros pensamientos, en no estar insistiendo en buscar las necesidades de las personas. No es lo que Dios quiere. Estaríamos pecando delante de Dios. Dice, maldito aquel que le quite y le ponga la palabra. Entonces no es lo que Dios quiere, ¿no? Pero bueno, vamos a ver 4 puntos. Y hablamos de la ley ahorita. La ley no es para obedecer, ya dijimos. Ni vamos a usar la ley para que
la gente tenga terror, ¿no? No es, vamos, mira todo esto y va a pasar esto y ya. No. La ley es el carácter de Cristo. Entonces, cuando yo leo el Éxodo, tengo que entender lo que Dios es, ¿no? Y al ver el carácter de Cristo, la ley es como un espejo, dice la palabra. Y es para que yo pueda ver en ese espejo la condición en que yo me encuentro. Si se dan cuenta, normalmente nosotros podemos leer la ley y vemos y nos alcanzamos a ver qué tanto hemos pecado. Por decir, no robarás. ¿Alguna vez robaron en su vida? Yo sí. ¿Ustedes no? Sí, ¿verdad? Ahora vamos a levantar la mano, ¿no? Para ver en qué andamos todos. ¿Sí? Ahora, ¿no mentirás? ¿Alguno va a mentir? Yo también he mentido. Y si le seguimos, hermano, leyendo la ley, ¿sí? Hemos pecado no una sola vez, sino muchas veces en el mismo pecado, ¿sí? Mucha gente, fíjense lo que hace. La gente, cuando tú te acercas o le empiezas a hablar de Dios, la gente se siente buena, ¿no? Porque mira, la gente dice, a ver, yo un momento les voy a contar cómo me sentía bueno. Yo decía, a ver, mira, tengo mi casa, no le he robado a nadie, tengo mi carro, no, tengo mi familia, mis hijos los mando a la escuela, trato bien a mi esposa, así es que yo no necesito nada y no soy tan malo. Hay gente en el reclusorio que sí es un asesino, hay otros que han asaltado bancos, han robado, han violado, y yo no he hecho eso. Yo soy bueno. Entonces yo era el hombre bueno, ¿no? ¿Sí o no? Ahora pregúntate, ¿eso nada más me pasó a mí o tú también pensaste en algún momento que no eres tan malo? Bueno, eso piensa la gente. ¿Por qué? Porque nos medimos entre nosotros y vemos quién es más bueno, menos malo, más... Pero el asunto no es medirnos, sino el carácter de Cristo es con el cual nos vamos a medir, porque Dios quiere que nos conformemos a su carácter. Entonces, ¿cómo voy a medir a las personas y cómo me voy a medir yo? No con mi hermano, con mi hermana, no, sino con el carácter de Cristo. Entonces, por eso es que es importante que en el primer punto que dijimos que era la ¿qué? La ley de Dios, que es el carácter de Cristo, es lo primero que tengo que yo usar cuando yo predico el Evangelio. Para poder preguntarle a la persona, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Oye, yo normalmente cuando estoy en la calle salgo y algunas personas te van a rechazar, algunas personas te van a aceptar, pero lo importante es que tú te abras y digas que eres cristiano. Yo les decía, soy cristiano, mira, me gustaría darte comunicarte una noticia nada más, darte unas pequeñas palabras, no sé si me permitas. Hay gente que me dice, no quiero nada. Bueno, pues de todas maneras te agradezco y que estés bien. Y yo continúo predicando el Evangelio. A mucha gente le da miedo, ¿no? Pero ahorita voy a decir cómo se quita ese miedo, ¿no? Porque a mí también me daba miedo. Yo decía, cuando dicen evangelizar, pues yo empezaba a escabullirme así por allá atrás y a ver que fueran los demás, pero yo no iba, ¿no? O sea, sinceramente, ¿no? Y pues ya cuando íbamos, pues me daba miedo. ¿Por qué? La ignorancia da miedo. Si a mí me manda el pastor ahorita, oye, vas a predicar, y yo no sé, ¿saben qué? Para mí es un terror. Bueno, cuando nos pasaba la maestra, no, a ver, las tablas, pasa, no, pues no me las sé. ¿Quién quería pasar cuando no se sabía las tablas? Pues nadie, porque iba a ser el ridículo acá, igual cuando sales, es lo mismo, ¿no? Entonces, la ley, fíjate, cuando hablamos de la ley que está en el Éxodo, nos muestra que entonces nosotros, al ver todas las leyes de Dios, casi las hemos violado todas, ¿no? Todas, ¿no? Y digo casi porque algunas veces cuando tú estás predicando el Evangelio, tú le dices a la persona, oiga, ¿le puedo hacer algunas preguntas? Sí. Si usted hoy se muriera, ¿dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Y la persona dice, bueno, pues buena pregunta. Pues yo creo que al cielo. ¿Por qué? ¿Y por qué iría al cielo? No, pues bueno, pues es que no soy tan malo. ¿Usted cree que no es tan malo? No. A ver, le voy a hacer algunas preguntas para que usted se dé cuenta si usted es muy bueno o muy malo, ¿no? Hay gente que te facilita el asunto, ¿eh? Y ojalá un día lo podemos hacer juntos en la calle. Y ya le pregunto yo a la persona, le digo, oiga, a ver, ¿usted alguna vez ha mentido? No me conteste. Porque muchos te dicen, no, nunca he mentido. ¿Usted ha robado? No, nunca he robado, no. O sea, pero yo les digo, mejor no le pregunten así. Contéstese usted en su mente. Fíjense cómo se van a contestar ustedes. ¿Alguna vez han mentido? ¿Sí o no? Pongan un sí o un no en su mente. ¿Ya se contestaron? ¿Ya vieron cómo se contestó? O sea, no necesito yo que ustedes me digan, porque a la gente no le gusta ser confrontada. De hecho, muchos se van a enojar. Mucha gente te va a decir, bueno, ¿y tú quién eres para estarme diciendo lo que yo soy? O sea, se te van a poner al brinco. Pero ese es el problema de la iglesia. Luego leíamos, yo una vez leía y decía,
¿Por qué la iglesia de hoy no es perseguida? Pues porque está calladota, ¿cómo va a ser perseguida? ¿No? La iglesia antes era perseguida porque confrontaba a las personas. Si tú empiezas a confrontar aquí a la gente, vamos a ver si no en una de esas te sacan un susto, y a mí también, hermanos. Pero eso es vamos a ser tribulados, vamos a ser vituperados, dice la palabra, pero por el evangelio, por la predicación del evangelio. Pero aquí encerrados no va a suceder nada, ¿no? O sea, somos cristianos, la gente les vamos a caer. Cuando somos cristianos y le caemos bien a todos, ¿verdad? La verdad es que no andamos bien, porque normalmente un cristiano debe de estar confrontando a las personas. Entonces, obviamente no es buscar pleitos, o sea, no eres un buscador de pleitos, ¿no? Pero sí hablarles del evangelio, y el evangelio en sí, por sí mismo, es ríspido, es confrontativo, ¿sí? El evangelio en sí mismo pelea la palabra, pero no somos nosotros, ¿no? Evidentemente hay maneras, o sea, para que no sea tu actitud peleonera, sino que ellos se sientan agredidos por la predicación de la palabra, ¿no? Entonces, ya vimos la ley, qué es lo que podemos hacer, ¿no? En cada momento, preguntarle a la persona, mira, yo por decir, a veces les digo, mira, yo por decir en algún momento, pues yo sentí que era bueno, sin embargo, pues era un borracho, ¿no? Y eso es pecado delante de Dios. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Yo pensaba que no era tan malo como hacían otras cosas, pero yo era un borracho, y entonces dice que no heredaré el reino de los cielos. Entonces no era tan bueno ante los ojos de Dios. ¿Sí observan? Y yo estoy diciendo, si el otro es borracho, ¿qué va a decir? No, pues yo también, ¿no? O sea, no necesito decirle, ¿y tú también eras un borracho? No, ya di la verdad, o sea, no. Al momento que tú estás platicando con la persona está en ella entrando eso. Volvemos a hacer otra pregunta. ¿Alguno de ustedes ha matado aquí? Contéstese en su mente. Ahora, pero si leemos la Biblia, dice que aquel que odia o que tiene algo contra su hermano, un rencor o algo, dice que ya ha matado, ¿no? Entonces ahora contéstense si sí o no han matado, ¿no? Ahora preguntemos nosotros, decimos, dice la palabra, dice que es pecado aquel que ha deseado a la mujer de su prójimo. Eso es a la mujer que no es su mujer, ¿no? O al hombre de su prójimo. Eso es al hombre que no es su esposo, ¿no? Ahí contéstense en su mente. Y se van poniendo ahí palomitas, luego me pasan la lista para ver quiénes son los más pecadores. Pero se dan cuenta cómo haciendo preguntas nos podemos dar cuenta en qué posición estamos, ¿no? Y esa es la idea de que la ley eso trabaja, la ley opera. La Biblia dice que nosotros tenemos algo que se llama la conciencia en nosotros, que esa conciencia es como una alarma, hazte cuenta, ¿no? Cada que yo piso hacia este lado, suena la alarma y yo me regreso, ¿sí? O me da una máquina de esas de toques, ¿no? La toco y dices, a ver, tócala, no, ya no la toco. Entonces esa conciencia está instalada en todos. Dice que Dios ha puesto la conciencia en nuestros corazones, o sea, esto es la ley en nuestros corazones. Tú antes de que leas la Biblia, aunque no la hayas leído, dice la Biblia que tú ya sabes qué es bueno y qué es malo. ¿Sí o no? Sí. Y ahí lo dice la Escritura. Sabemos qué es bueno y qué es malo. Eso es tu conciencia, porque la conciencia es como el dolor que tenemos si te cortas. Si tú agarras el cuchillo y te cortas así, sientes el dolor del cuchillo. Eso fue puesto en nosotros para poder alertarnos cuando estamos en peligro de ciertas cosas. Lo mismo es lo otro. Sabemos que está bien y sabemos que no está bien, pero hay gente que va adormeciendo su conciencia. Voy a poner un ejemplo como cristianos. Miren, muchos faltamos a la iglesia de manera deliberada y pensamos que no hay problema, pero es pecado delante de Dios, ¿no? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado delante de Dios. La Biblia dice que el séptimo día fue hecho para que todos adoráramos a Dios, ¿no? Sin embargo, ese día planeamos hacer otras cosas o se nos hace ligero no venir a la iglesia, porque nuestra conciencia está adormecida. No tenemos teología, no tenemos doctrina y decimos, eso no tiene nada de malo. Malo es robar, malo es, ¿sí me entienden? Seguimos parados en la misma posición. Y no debe de ser así, hermanos. Debemos de tener ese compromiso, no con nosotros, con el Señor, porque es una desobediencia, es rebeldía delante de Dios, fíjate, ¿no? A veces no predicamos el Evangelio porque a veces nosotros mismos ni entendemos nuestro propio Evangelio, que es el Evangelio que nos va madurando, que nos va haciendo crecer a nosotros, pues mucho menos queremos ir a predicar el Evangelio allá. Necesitamos crecer nosotros también en el Evangelio, pero evidentemente estamos hablando hoy del Evangelio de salvación. Ahora miren, las personas que han violado la ley, les voy a decir que tienen.
son pecadores delante de Dios, son culpables delante de Dios. ¿Sí estamos? Están muertos también en sus delitos y en sus pecados, fíjense. Son esclavos del pecado. Todas las personas que no tienen el Evangelio, que no han recibido a Cristo y su Evangelio en su vida, están pecando, son culpables delante de Dios, no son inocentes, están muertos, son esclavos, son sucios delante de Dios y son enemigos de Dios. Fíjense, muchas veces, de verdad, cuando entiendes el Evangelio, empiezas a darte cuenta. Por eso es importante el Evangelio, hasta en la oración. Muchas veces, oiga, pastor, ore por mi primo, que ¿qué cree? Está bien grave en el hospital y pues para que se salve, ¿no? Estoy preocupando para que él no se muera en el hospital. Y el pastor pues ora por la persona y no está mal. Pero el asunto es que como yo no entiendo, soy cristiano supuestamente, pero no entiendo, nomás quiero que oren para que salga de ahí ya. Pero resulta que esa persona fue a dar al hospital, ¿no? Borracho, chocó, y yo quiero que se salve. Y dices, pues es mi primo. Sí, es tu primo. Pero jamás tengo el interés, ni mi oración es para que él tenga salvación. Es más, miren, les voy a decir, y se va a oír grotesco, es preferible que ese hombre se le diera el Evangelio y se muera, a que se salve y no se lleve el Evangelio. A ver, andaba en el rollo, en el relajo, en el alcoholismo, en todo lo que ustedes quieran. Tuvo un accidente, cayó allá, Dios lo salva. ¿A qué va a regresar otra vez ese hombre? A lo mismo, pero no entendemos. Como no entiendo el Evangelio, yo quiero que se salve la carne, me importa que él esté bien y todo, no importa que no tenga el Evangelio. Yo preferiría, y no se los digo en mala onda, ni tampoco lo deseo a nadie, ni a mí, pero yo prefiero un hijo muerto con el Evangelio que un hijo vivo sin el Evangelio. De verdad, hermanos. Porque lo que va a sufrir aquí es nada al lado de lo que la Escritura dice. Si estudiáramos lo que habla acerca del infierno de verdad, y no es el Evangelio del terror lo que quiero predicar hoy, pero es terrorífico lo que vamos a vivir. Sufrimiento eterno. O sea, lo que hemos sufrido aquí, de que no tenemos trabajo, de que nos duele aquí o que nos operan, algo, es nada, hermanos. Pero no entendemos. La gente piensa que es y que vamos a la religión y aquí me la paso. No es esto, hermano. No es un club social este asunto. Hay algo más grande, pero la gente no entiende por no entender el Evangelio. Entonces, ya vimos que esas personas, necesito orar por esa persona. No solo, fíjate, necesito, ay, pastor, ore por mi prima que se está muriendo. Ah, sí, ¿te preocupa tanto? Yo tengo que tener un evangelio intencional y yo mismo, como ya sé el evangelio, irle a predicar a esa persona, ¿qué? El evangelio. No necesito la oración, de verdad. No necesito la oración, porque parecemos una oración como que andamos orando por todo el mundo, pero las personas que piden oración le preguntas, oiga, ¿ya le dio el evangelio? No, eso no es así. Mucha gente le pide a Dios, fíjate, si tú no eres cristiano, y tú le estás pidiendo a Dios, Dios no te oye. Aquí dice que somos enemigos de Dios. Su ira está bajo aquel que no ha recibido el Evangelio. La ira de Dios está sobre él, está descargada sobre ti. Imagínate el pecado. Los que ya, Cristo ha detenido esa ira, ¿no? Con su obra, ha pagado con su sangre. Pero los que no, la ira de Dios está ahí. Mucha gente, yo me acuerdo que yo le oraba a Dios y decía, ay, Señor, ayuda, mira, así, no tengo eso, ¿no? Y yo creía que Dios me hablaba. Cuando leo la Escritura y me doy cuenta que inclusive Dios tapa los oídos al pecador. Una. Dos, la ira de Dios está sobre todo aquel que peca de manera práctica, ¿no? Entonces imagínate cómo creo yo que le hablo a Dios. No se confundan, hermanos. Quien no sea cristiano, Dios no los escucha, porque están alejados de Él, no porque Él quiera, porque ustedes han decidido seguir pecando. Las personas deciden pecar. Entonces ya vimos la ley, todo lo que hace, ¿no? Nos muestra que es un pecador, que es culpable, que es muerto, que es esclavo, que es sucio y que es enemigo, y que Dios está enojado con esa persona. Su ira está sobre esa persona. Entonces, al momento que yo uso la ley, eso voy a estar explicándole a la persona. Mira, Dios puso su ley, y la ley no es para obedecerla. La ley es para que veas la condición que te encuentras delante de Dios. Y si has robado, y si has matado, y si has violado, y si has adulterado, y si has mentido, y si dice que aquel que ha pecado una sola vez es culpable delante de Dios. De manera que esa persona es culpable. Y entonces, ¿cómo le vas a mostrar, fíjate, cómo le vas a mostrar a Cristo, o le vas a decir que Dios lo va a perdonar, si tú no le haces ver la condición? La ley necesita ser usada siempre para ver la condición del ser humano. Quitemos la ley de ahí.
¿Cómo le vamos a hacer ver a la persona que es culpable? ¿De qué? ¿Qué ha violado? ¿Sí estamos? Es como si un de tránsito dice, sale en el diario oficial, se derogó la ley de tránsito el día de hoy y no hay ley. Te para un de tránsito y dice, oiga, se pasó el semáforo. Pues si no hay ley, ¿te puede parar? Él es una autoridad, pero no hay ley. Pero si entonces te saca la ley y te dice, y está ahora no derogada, sino ya está publicada en el diario oficial y ya te saca la ley, se acaba de pasar usted un alto y aquí dice que son tantos días, tantos salarios mínimos y se va usted al corralón. ¿Te puede llevar, sí o no? Sí. Te está mostrando que infringiste la ley, ¿ya vieron? Entonces no podemos ocultar la ley. Hay gente que dice, ay no, pero es que si le digo se va a ofender. Pues que se ofenda, ese no es el problema, tu idea no es ofenderlo. El que está ofendido es el Señor, no él. ¿Sí? Si tú tratas de traer aquí a alguien y que ay, poco a poco vaya a cambiar, eso no es cierto, eso es inexistente, esa persona no va a cambiar. Entonces, recuerden que lo primero que debemos de usar, de acuerdo al cuadro que yo les estoy enseñando, es la ley de Dios. Entonces la ley no es invitarlos a obedecer, la ley es para que vean, es como un espejo. Si trajeras un moco ahí en tu nariz, o yo, y me veo, no le da esta pena, ¿no? ¿Sí o no? Pero si no trajera el moco yo aquí, pues yo sigo aquí hablando, ¿no? Y ustedes riéndose, yo digo, ¿y ahora qué? ¿Por qué se ríen, no? Porque yo no veo el defecto que traigo acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces la ley, aunque creamos que no es necesario, y tampoco a veces es grotesco, a veces he estado yo sentado con algunas personas, y recuerdo que hace poquito en el trabajo, como unos 2 meses, le prediqué a una compañera, y ella me decía que pues que ella no se veía, no era tan mala, ¿no? Y le digo, bueno, pues es que tú ves que no es tan mala porque tú lo haces de acuerdo a tus estándares, ¿no? Es como si yo digo, ay, no, mira, yo tengo una letra bien bonita, ¿no? Y yo veo, pero todos tienen la letra fea, pues sí, la mía está súper, ¿no? Pero si sacamos letras más bonitas, digo, no, pues como que ya la mía no está tan bonita, ¿no? Ya se ve más feita. Entonces le digo, ese es el asunto, mira, te voy a decir, tú alguna vez has mentido, mira, la ley de Dios es así, asá, y has mentido, no por otra cosa, o sea, no es la intención ofenderte, pero sí que tú puedas ver la condición en que te encuentras. Y me dice, así sinceramente, pues sí, ya, y no una vez, muchas veces. Le digo, bueno, pues eso te manifiesta a ti mentirosa. Ahora, no solo tú eres mentirosa, yo también en su momento fui un mentiroso. Y entonces estamos infringiendo la ley. Y le fui explicando así, con más paciencia, la ley en la situación que se encuentra, ¿no? Le digo, normalmente tú lo ves porque a lo mejor no has estado en un reclusorio, porque no has matado a alguien. Pero fíjate lo que dice Jesús aquí, ya le leí, ¿no? Y dice, no, pues sí, entonces sí hemos asesinado. Le digo, sí. Ahora, hay gente que por seguir predicando me ha dicho, ay, pero es que eso me parece muy exagerado. Y les digo, a ver, eso habla que la persona no entiende que es Dios, no entiende que es un rey. Pensemos en un reino, allá en Europa, ¿no? Y generan un edicto en esa época y decían, todo aquel que cuando pase el rey no se hinque, mátenlo. ¿Ustedes creen que en ese momento alguien decía, ay, eso me parece muy exagerado? Pues no, porque él era el rey, se hace lo que el rey dice. Y aquí el que pone las condiciones de salvación es el Señor, nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, es soberano, es rey. La gente no entiende, es tan soberbia, tan altiva en su corazón, que no logra ver eso. Pero bueno, va a haber gente que se va a quedar en esa posición, está bien. Ahora, de hecho va a ser la mayoría. No esperemos que todo el mundo nos reciba con la ley, ¡ay, traemos la ley gustosos! No, la gran mayoría nos va a rechazar el evangelio, ¿no? Porque no les gusta ser señalados, porque no les gusta ser gobernados. De hecho son ingobernables, son soberbios, y eso éramos tú y yo también. ¿Sí estamos o no? Entonces, ¿qué sucede? Ya vieron más o menos la ley. ¿Hasta aquí alguien quiere hacer alguna pregunta? De veras me interesaría que hicieran alguna pregunta, alguna duda de cómo se aplica la ley, o alguna duda que tuvieran. ¿No? ¿Nadie? Ok, entonces para ahorita preguntarles al final. No es cierto. Pero sí, la idea es que vayan comprendiendo entonces que la ley no puedo dejarla de usar. Si yo escondo la ley y entonces voy y le digo, ay, es que Cristo murió por ti, porque te ama tanto, te ama tanto, cuando aquí en la ley dice que eres, ¿qué? Enemigo de Dios, ¿cómo que lo ama? Hay un amor que Dios tiene hacia todo el mundo, pero no es ese amor salvífico. O sea, porque entonces dije, los amo a todos y todos los salvo, ¿no? Sí, pastor, dígame. Nos gustaría, para que quede claro, acentuado lo de la ley,
un versículo. Claro. Entonces, un versículo para que mis hermanos, ellos pudieran presentar la ley, ¿verdad? Okay. O que se dieran cuenta de que hemos, que Perfecto. todos somos pecadores. Ok, vamos a ver Romanos 3:23. Ahí está. Sí, aunque teníamos Éxodo, ¿no? Para darnos cuenta cómo infringimos la ley, pero bueno, no lo quise leer porque era muy largo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. O sea, si alguien a nosotros nos dice, es que este es bien bueno, nunca ha pecado, pues entonces hacemos a Dios mentiroso, ¿sí o no? No, a veces nosotros vemos a las personas tan bien, su vida tan bien, que decimos, ¿qué caramba le digo, no? Pues más bien como que mejor que me diga él a mí, casi lo pensamos así, ¿no? Pero no se trata de eso, hermanos. Yo les voy a decir, hay gente que tú la ves así y tiene pornografía dentro de su casa. Tú no lo sabes. Hay gente que tiene una boquita, así aquí se ve bien, pero allá, bajaderías, peladeces, roban. Hay gente que no sabes, bueno, cuántas ha pasado, que dice, oye, era el vecino, ya está en el reclusorio, que era el mataviejitas, no sé si han oído esas cosas. ¿Sí o no? O sea, cosas que tú no sabes qué tiene el vecino, pero aquí nos lo está aclarando la palabra. ¿Por cuánto qué? Todos somos pecadores. Ahora, nosotros no somos más buenos que ellos, ¿eh? No, nosotros no somos más buenos. Ese también es otro error, que de repente nosotros podamos ese sentimiento hacerlo hacia ellos. Y no es así. O sea, nosotros somos más pecadores que ellos. Mismo Pablo dice, si hay un pecador más aquí estoy yo. Y así deberíamos de pensar todos. Si hay alguien más pecador aquí en la iglesia, soy yo. Y tú deberías de pensar lo mismo, ¿no? Porque si yo entonces también como cristiano me empiezo a sentir así como que la dona más sabrosa de aquí de la panadería, pues dices, pues entonces ya no estoy entendiendo el evangelio. No, yo soy un pecador, ¿no? Y la otra es esa, cuando tú das tu testimonio puedes usar también la ley. ¿Cuántas cosas violaste tú de la ley? Yo era esto, era que era un adúltero, era esto, era aquello. O sea, hay una infinidad de Éxodo, lee el Éxodo y te puedes dar cuenta de esa parte, ¿no? Ok, vamos a continuar. Ya vimos para qué sirve la ley. Ahora les voy a hablar acerca de la eternidad. Ya vimos la ley y ahora va el segundo cuadro, que es la eternidad. La eternidad incluye el cielo y el infierno. ¿Esto qué quiere decir? La persona que ha violado la ley, que se ha encontrado culpable, ¿quién es culpable? Todos. ¿Merecen ir al cielo o merecen ir al infierno? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, y la ausencia de la gloria, el infierno, ¿no? ¿Estamos? Entonces, todos merecemos el infierno. ¿Tú sigues mereciendo el infierno, sí o no? Sí, y yo también. Fíjense, el hecho de que seamos salvos no quiere decir que ya no merezcamos. Seguimos mereciendo. Ya no vamos a ir al infierno los que somos salvos, ¿sí? Pero seguimos mereciendo. ¿Sí estamos? Porque de repente decimos, si digamos ya no merezco, hablamos de mis méritos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sigo mereciendo, pero Cristo me salvó, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver Romanos 6:23, por favor. Y vamos a ver esa parte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa muerte no está hablando de la muerte actual, ¿no? Que me muero y ya, no. Es muerte eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces podemos ver que hay vida eterna y muerte eterna. Miren, les voy a decir ahorita, si alguno de ustedes no ha sido alcanzado por el Evangelio, no tan solo entendiendo el Evangelio, ahorita se van a dar cuenta al final, si no han sido alcanzados del Evangelio y salen de aquí y los atropella el carro, ¿a dónde creen que van a ir a dar? Al infierno. O sea, el venir aquí nos salva. No, es que yo voy a ir, hay gente que dice, oye, una vez me encontré una pareja y le digo, bueno, eran unos alumnos de mi esposa, y me dice mi esposa, mira, andamos predicando en la calle mi esposa y yo, y me dice, mira, esa niña era mi alumna. Le digo, vente, vamos a predicar el Evangelio. Ya la saludo, hola, y le dice, hola, ¿cómo estás? Me digo, bien, ¿y tú qué tal? Y platicamos, le digo, mira, somos cristianos, y así, y andamos, podemos hacerles algunos comentarios. Me dijo, sí, ¿cómo no? Y le digo, bueno, mira, mi primera pregunta, que yo a veces empiezo también así, cuando son cristianos, porque a veces dicen, ¿ya eres cristiano? Bueno, entonces ya no. No, te voy a decir, a veces son cristianos y ahí te das cuenta cuando tú entiendes el Evangelio y ellos no lo entienden. Y le digo, oye, eres cristiana, ¿y por qué eres cristiana? Y me dice ese día mío, pues mira, pues voy a la iglesia, tengo mi Biblia, leo la Biblia. Empezó a decirme, ¿no? Está hablando de obras. Y la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe.
Entonces yo en ese momento detecto que esta chavita probablemente no se salva porque no entiende qué, el evangelio. O sea, tú no puedes decir que eres salvo si ni el evangelio entiendes, ¿no? Ahora, puede ser que seas salvo y no tengas un orden del evangelio, eso sí lo puedo entender. Pero que tú no entiendas el evangelio y que seas salva, no, porque es absurdo. Esta niña yo empecé a ver y hacerle preguntas y me di cuenta que no. Entonces, ¿qué hice? En ese momento le dije, no, pues tú eres de la falsa doctrina. No, lo que hice fue predicarle ¿qué? El evangelio, ¿no? Para que le abriera los ojos, ¿no? Y empecé a predicarle el evangelio y le di el evangelio, ¿no? Entonces, ahora, regresando un poquito, la eternidad dijimos que era el cielo y el infierno. Y ya vimos que unos van ¿a dónde? Al cielo y otros al infierno. Ahora, Mateo 7:13, por favor. Vamos a leer Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, está hablando de la puerta del infierno. ¿Es qué? Es muy amplia, amplísima, ¿sí? Pero ahí en esa puerta tan amplia no va a caber nadie. Y la del cielo es tan pequeña, tan estrecha, y hasta espacio va a sobrar para entrar. O sea, imagínense. Eso nos da a entender que ¿quién va a ir más gente al infierno o al cielo? Al infierno. La mayoría va a ir al infierno, ¿no? Entonces, mucha gente empieza y no analiza leer esto. Es muy importante. Mira, yo te voy a decir, podrías terminar hoy tu carrera, podrías tener un buen trabajo, podrías estar preocupado por 1000 cosas, pero la gente no se preocupa en cuándo se va a morir. ¿Cuándo se van a morir, hermanos? Dígame alguien aquí cuándo se va a morir. ¿Cuándo vas a morir? Nadie sabemos cuándo. Pero sin embargo la vida la vivimos como si fuéramos a vivir muchísimo tiempo. Planeamos muchísimo tiempo. Pero cuando nos confrontemos con la muerte y vayas al infierno, entonces te acordarás de lo que yo te dije. De verdad, y va a ser triste, terrible, triste y terrible. Pero Dios aún hoy ya te está teniendo misericordia con todos nosotros, repitiéndonos el evangelio y diciéndonos, ve cuál es la importancia. La importancia no es que estés aquí, la importancia es que estés alcanzado en la salvación y que te des cuenta que el destino final pueda ser la vida eterna, no la muerte eterna y el sufrimiento eterno. ¿Vales? Ahora, cuando ya la persona se dio cuenta que es culpable delante de la ley, a mí me ha tocado gente que dice, no, pues sí, la verdad es que si es así, pues sí soy culpable. Entonces yo les digo, entonces si estuviera ese gran juez y le dictara hoy sentencia, ¿le diría culpable o inocente? No, pues sí sería culpable, ¿no? O sea, cuando la gente se permite estar interactuando, la mayoría no va a permitir interactuar, eso te lo digo. Sin embargo, también vas generando habilidades para poder atraer a la gente. Hay gente que te empieza a cuestionar con otras doctrinas y te quiere sacar del evangelio, pero acuérdate que tu objetivo al predicarlo, el objetivo es el evangelio. Hay gente por sí que me dice, no, pero es que ustedes no creen en la Virgen María, así me empieza a decir, ¿no? Y le digo, bueno, pues sí creemos en ella, claro que creemos. No, pero ¿cómo? Pues sí, la Virgen María fue una mujer santa y fue la madre de Jesús y creemos en ella. Y ya no, entonces, pero no trato de meterme en ese asunto, sino lo que trato es yo volver a predicar ¿qué? El evangelio, porque ese es mi objetivo y no es un debate de apologético. O sea, no es, no, pues que esto, no, pues que ustedes esto, y no, o sea, esa no es la idea, ¿no? Que te jalen, porque eso pasa. Cuando tú no entiendes eso, no entiendes que es un debate apologético, te jala a la gente y no te das cuenta y se va la gente ahí. Entonces no es la idea, sino la idea es meter, si la gente reincide y no, pero que no, entonces tú lo que tienes que decirle, ¿sabe qué? Mire, pues le doy las gracias por haberme entendido ya, porque no es el objetivo. Tienes que seguir con otra persona, ¿no? Y así vámonos. ¿Por qué? Porque vas a terminar peleado con esa persona y no es así. Entonces tienes que centrar muy bien esta parte, ¿no? Entonces continuamos diciendo que entonces la gente cuando va a la eternidad, que en este caso es el infierno, esa gente está muerta, está bajo juicio, está en el infierno y está muerta eternamente. Esa es la condición de todo ser humano. O sea, todos así nacemos y estamos en esa condición, ¿vale? Entonces ahora Dios nos quiere sacar una condición. Tenemos un gran problema, que hemos violado la ley, que somos culpables, que somos enemigos de Dios, que estamos bajo ira de Dios, que tenemos muerte eterna. ¿Hay un gran problema, sí o no? Y que estamos en el infierno. Ese es el gran problema. A eso le vamos a llamar las malas noticias del evangelio. Mucha gente predica nada más las buenas noticias.
Pues las buenas, ¿quién no quiere las buenas noticias? ¿No? Pero las malas no, porque las malas son muy confrontativas y la gente no quiere. Evidentemente yo lo estoy haciendo rápido, ¿no? Pues si nos da tiempo voy a tratar de hacer un ejemplo ahorita, al final, de cómo hacerlo. Y voy a predicar mi testimonio bañado del Evangelio. Porque muchas veces pensamos que un testimonio es el Evangelio, ¿no? Tengo que darme cuenta que este cuadro exista en ese testimonio. Entonces, cuando yo hablo y veo que entonces estoy en el infierno, la persona va a alcanzar a ver, porque el Espíritu Santo obra en las personas. Esto tú no se trata de convencer, se trata de entenderlo para que lo puedas predicar. No tomes la intención de querer a fuerza convertir, o que por decir nos digan, pues el hermano, a lo mejor si salimos a predicar, pues sí, porque él ya se lo sabe. No, o sea, no es como escuchaba una vez una persona, y a mí digo, me da risa porque así piensa la gente. Una persona decía, no, mi esposo cuando le predica, todo se convierte. Eso que está intentando decir, que el que convierte a las personas es su esposo, porque es tan bueno para enseñar y para predicar, que todo el mundo se convierte. O sea, le roba la gloria al Señor, pero es antibíblico, porque dice que el que redarguye de pecado es el Espíritu Santo. ¿Sí estamos? Entonces, yo no soy el Espíritu Santo. Leímos hace rato, cuando iniciamos en el primer versículo, que a nosotros nos envía como comisionados a predicar el Evangelio. Eso es nada más. Pero el que convence uno a uno, dice, es el Espíritu Santo. El que trae uno a uno a la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos que andar, no somos acarreadores de gente de la iglesia, no somos un partido político, o sea, esa no es mi intención no tiene que estar ahí. Mi intención tiene que estar con predicar el Evangelio correctamente y estar orando, porque la oración es parte fundamental de la persona, no nada más le predico y ya no. Oye, ¿cuál es su nombre? No, pues me llamo fulanito de tal. Bueno, pues voy a estar orando por la persona, pidiéndole a Dios que si en su misericordia, porque dice que Él tiene misericordia ¿de quién? De quien Él quiere, tenga misericordia de la persona que le acabo de predicar el Evangelio. No decir, no, pues aquí yo tengo que llenar la iglesia y pónganme más sillas porque aquí vamos a ir. No, eso es una doctrina errónea en nuestras mentes. Sino tengo que descansar en mí, descansar en Dios y descansar yo, en el sentido de que no tengo que cargar con que ya prediqué a 1000 y nadie se convierte. No, tú le puedes predicar a todo el mundo y nadie se va a convertir. Y puedes predicarle a 10 y los 10 se convierten. Eso no lo sabemos nosotros. El que sabe quién es el Señor, ¿no? Entonces esa carga no te la lleves, porque eso también genera el desánimo en el predicador. Le digas que pues ya le he predicado a muchos pastores y pues nadie viene, no, pues ya mejor no predico. No, hermanos, no es así. Tú mentalízate en que tu trabajo como obrero es predicar el Evangelio correctamente. Predico uno, predico otro, y Dios es el que hace la obra en la vida de las personas. Entonces entendamos esa parte. Malas noticias, punto número 1, la ley, ¿no? Punto número 2, la eternidad, que es el cielo y el infierno. Eternamente en el cielo o eternamente en el infierno. Okay. En este caso, todos al infierno. Un gran problema es que tenemos muerte eterna todos. Buenas noticias. Las buenas noticias le vamos a poner la cruz. Cuando hablamos de la cruz es el centro de todo el Evangelio, es la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, sería bueno que pudieran en algún momento, no voy a explicarlas todas porque sí están un poco pesadas, que son las 7 doctrinas de la cruz, que es la sustitución, la justificación, la regeneración, la santificación. Hay 2 tipos de santificación. Esta santificación es la santificación instantánea, le llamo yo, la redención, la reconciliación y la propiciación. Son 7 doctrinas que sería bueno que las estudiaras, porque a la hora de predicar este punto tenemos que predicar algunas de estas doctrinas, no todas, ¿no? Y no lo vas a hacer teológicamente, usando teológicamente lenguajes, no. Eso es lo que no debes de usar, porque la gente no entiende, ¿estamos de acuerdo? Si dices, bueno, mira, es que Cristo, tu Redentor, ¿y eso qué es, no? Entonces explícale con palabras claras qué es la redención. Entonces, lo más claro es que ya se dio cuenta la persona que es culpable delante de Dios a través de la ley, se dio cuenta que va al infierno, ¿no? Y ahora decirle, esas son las malas noticias, y es la condición que se encuentra, no solo tú, sino todo ser humano. Pero las buenas noticias es que Cristo murió en la cruz. Juan 3:16.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea. ¿En qué va a creer? En este Evangelio. No se pierda, más bien tenga vida eterna, ¿no? Entonces, ahí es donde tú les vas a hablar la sustitución, pues que Él nos sustituyó. ¿Quién tenía que ir a morir en la cruz? Tú y yo. Y sin embargo, ¿quién fue el sustituto ideal? Cristo. Entonces, Cristo murió en la cruz. Y entonces, en medida que tú aprendas esas doctrinas, que son 7, si quieres, te las paso luego para que tú las puedas tener, o mando el cuadro que tengo yo aquí para el Evangelio. Miren, aquí tengo un cuadro que yo hice, para que lo puedan ver. Igual le puedo sacar copias, se los puedo dar. Y ahí está el cuadro total de cómo vas predicando el Evangelio, ¿no? Y aquí tú lo ves y dices, mira esto, mira lo otro. Yo lo hice igual así, porque pues así fue como yo empecé a aprender, ¿no? Entonces, al momento de que tú predicas eso, tú no puedes saltarte este punto, porque si te lo saltas, vamos a quitar este punto de la cruz. Ok, son culpables con la ley y van al infierno, ok, pero si no predico la cruz, ¿quién nos va a salvar? Ahora, si pongo la cruz y no les digo de sus pecados, culpables de qué van a hacer. Y si meto entonces la ley, pero quito mejor el cielo y el infierno porque se van a espantar. Dices, bueno, ¿quién son culpables? Y luego, ¿cuál va a ser la culpa? ¿A dónde van el castigo? No, pues tampoco lo puedo sacar, ¿se dan cuenta? O sea, los 3 puntos que he predicado no puedes quitar uno porque uno está enlazado con el otro, ¿sí? Entonces, es muy importante que le hables de la obra de Cristo. Cristo murió por nosotros, porque aún siendo pecadores, ¿no? Así es, tengo que entonces empezar a hablar de esta parte. Puedes hacer un esquema de citas bíblicas que hablen de ese tema con las doctrinas para poderlo hacer y poderlo predicar, ¿no? Ok, entonces ya vimos el punto número 3, que tampoco puede ausentarse, y el último punto, que es el arrepentimiento y la fe. ¿Sabes? El arrepentimiento y la fe, tienes que entender esto, fíjate. El arrepentimiento y la fe no es algo que tú puedas dar. Arrepentimiento y fe son dones de Dios. Hay dones comunicables e incomunicables. Estos dones son comunicables. Eso quiere decir que Dios, por decir, ¿Dios es todopoderoso? Sí. Y entonces, ¿por qué Él es todopoderoso y yo soy todopoderoso? No, ese es un don incomunicable. Pero la fe y el arrepentimiento sí. Yo puedo tener fe, pero esa fe me la da ¿quién? Dios. Yo puedo tener arrepentimiento, pero fíjate, si Dios no me da el arrepentimiento, yo no lo puedo sacar de mi bolsa, ni puedo llorar, o sea, llorar y gritar y revolcarte y todo eso no quiere decir que es signo de arrepentimiento, ¿eh? Porque muchas veces dices, oye, ¿qué crees? Se quebrantó, ya se arrepintió. No. Arrepentimiento es cambio de dirección. O sea, ¿cómo voy a ver si ella se pone a llorar porque le prediqué el Evangelio? No, ella se convirtió a Cristo. No, ojalá, ¿no? Puede ser que nada más le entró remordimiento, ¿no? Es como la pasión y la obsesión, ¿no? O sea, cuando ves a dos novios, ¿no? Bien, aquí, allá y todo, y de repente, oye, tú no, pues ya nos dejamos. Era obsesión, no era pasión. Es lo mismo, muchas veces la persona dice estar arrepentida y luego ya la vemos en el pecado. Entonces no fue remordimiento, le remordió en ese momento y volvió a lo mismo, pero nunca hubo un cambio de dirección. ¿Sí estamos? Juan 3:18, por favor. Vamos a leer Juan 3:18. El que ni cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no es, ¿tú crees en Dios? Sí, yo ya creo. Entonces ya es algo. No, esa palabra creer, fíjate, creer en Dios es obedecer. La manifestación de que tú y yo creemos en Dios es obedecer. Toda la gente sale y entonces si le preguntas, ¿usted cree en Dios? ¿Qué crees que te va a decir? Sí, ¿y tú? Sí, no, hombre, pues todos son cristianos, pastor, no vienen para acá, pero todos son cristianos. No, ese creer es obedecer. Tú pregúntate hoy, ¿estás aquí por amor a Dios? ¿Por obediencia a Dios o porque alguien te trajo? Si estás porque alguien te trajo y andas así como que tú no estás obedeciendo a Dios. Obedecemos a Dios, pero por amor, fíjate. Porque hay una obediencia por temor, una obediencia por obligación, una obediencia porque tengo que obedecer todo esto que dice aquí, si no me va a ir mal. Eso no es, sino tenemos que ser obedientes por el amor. ¿Cuál es ese amor? Pues ese amor de lo que Él ha hecho en mi vida.
Él me ha salvado de ir al infierno, Él me ha salvado de vivir una vida del mundo, y ese amor que hoy tengo por Él es lo que me hace predicar el Evangelio. Y de esta palabra que hablábamos ahorita, es eso que el que cree en el unigénito, no es creer solamente en Él, sino creer en todo su Evangelio. Entonces yo creo que es Dios y que yo merezco ir al infierno, y creo que he violado la ley, y creo que soy culpable, pero también creo que un Cristo murió en la cruz y me salvó. Eso es lo que yo creo. Y creo también, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita, que esa fe que Dios me va a dar, este último cuadro, que es el arrepentimiento y la fe, Dios es donde opera. Dios la fe a las personas. Entonces yo tengo que pedirle a Dios que deposite fe en esas personas, para que las personas puedan responderle al Señor, teniendo fe en Él, creyendo en esto que se les ha predicado. Esa parte, fíjense, solamente lo único que yo le puedo decir a la persona, pues mira, lo que yo te he predicado hoy, si tú crees que realmente has violado estas leyes, y que eres culpable delante de Dios, y que mereces ir al infierno, ¿verdad? Y si tú crees con todo tu corazón, la Biblia dice que serás salvo delante del Señor. Ahí es donde yo tengo que darme cuenta, ¿no? Hechos 17, 30, 31. Este último dijimos que es la obra del Espíritu Santo. Tú nada más mencionas esas palabras, ¿no? De la fe. Pero el que va a obrar en fe y en arrepentimiento es el Señor. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se, ¿qué? Arrepientan. ¿A cuántos? A todos los hombres. A todos que se arrepientan. Él manda que se arrepientan. El arrepentimiento también es algo que Dios da al ser humano. En algunos momentos, inclusive nosotros mismos, hermanos, cuando entramos en una situación de pecado, donde inclusive podemos ver que el pecado quiere enseñorearse de nosotros como cristianos, tenemos que pedirle a Dios que traiga arrepentimiento a nuestras vidas. Porque a veces, aunque yo quiera, yo he hecho cosas malas en mi vida que digo, Señor, esto no está bien delante de ti. ¿Sabes qué, Señor? Trae arrepentimiento de mi vida, trae un problema, trae lo que tengas que traer, pero no me permitas estar así, Señor. ¿Por qué? Porque yo mismo sé, primero teológicamente, doctrinalmente, que yo no puedo generar eso, sino el que lo va a generar es el Señor. Su palabra, cuando la leo, no ha leído la palabra y sientes que te habla y dices, eso no está bien. Y dices, Señor, inclusive a veces que caemos quebrantados, ¿no les ha pasado? Y dices, no, Señor, esto no está bien, esto no está bien, Señor, y es continuo y yo no quiero hacer esto. Y fíjense, el pecado puede traer hasta confusión de salvación. Empiezas a decir, no, pues será que no sé, eso es algo, y empiezas a dudar, porque eso trae el pecado. Pero escuchas la palabra y afirmas la palabra, y la palabra trae convicción de salvación en tu corazón. Y es lo mismo que va a pasar en ellos. Cuando tú estés predicando eso, el Señor es el que va a operar en esa convicción de pecado. Él es el que va a operar ahí, y tienes que orar por él y decirle, Señor, trae arrepentimiento a su corazón, trae ese arrepentimiento, trae esa fe en tu obra, Señor. Dame gracia para que yo pueda explicar el Evangelio a las personas en la calle, a mi familia, que yo pueda alcanzar. Evidentemente todo empieza en el entendimiento del Evangelio, hermanos, porque por mucho que ores, si tú predicando un falso Evangelio o un Evangelio errado, pues evidente no va a funcionar. Entonces, este último punto dijimos que es la obra del Espíritu Santo. Él convence de pecado, convence de juicio, revela a Cristo en su obra, y Dios concede el arrepentimiento y la fe a las personas. ¿Vale? Las personas se rinden y hacen un compromiso y una dependencia de Dios en el momento que Dios quiere que lo hagan. A veces tú predicas el Evangelio hoy y puede pasar que sea mucho tiempo. Digo, yo quiero dar un testimonio ya como terminando un poquito. Si han visto un hermano que viene aquí, Sergio, sí lo conocen, ¿no? Él iba a una iglesia falsa doctrina, y yo andaba predicando en la calle, y un día me lo encuentro en un negocio, y yo ya lo conocía de tiempo, es más, estuvo en una iglesia conmigo, y él, se los cuento porque él mismo lo ha testificado, ¿no? Y yo llego, y evidentemente cuando yo lo conocí, yo tampoco conocía el Evangelio claramente, ¿no? Y empecé a predicárselo, y así, cuando él empezó, y yo al principio él se oponía, ¿no? Como diciendo, no, pues yo soy cristiano y yo ya lo sé, ¿no? Pero empecé a darle el Evangelio, y empezó Dios a operar en él, y él me dijo, ¿sabes qué? Tengo tantos años de cristiano y yo no conocía el Evangelio, no entendía esto. Y de verdad, y él empezó a buscar de Dios nuevamente y todo el asunto, y él lo testifica diciendo que él tenía años de cristiano y él nunca entendió el Evangelio, nunca lo entendí. Yo pude haber pasado por alto de decir, pues él va a una iglesia, ¿no? Y sin embargo se le predicó el Evangelio.
Ok, último, si saco la ley, ¿puedo yo predicar el evangelio? No, porque no hay quien les muestre, no está ese espejo para que vean que son ¿qué? Pecadores. Culpables, pecadores. Ahora, si no les hablo del cielo y del infierno, ¿a dónde van a ir? Si el castigo es ir al infierno, ¿sales? Entonces no habría castigo, son pecadores que violaron la ley, pero no hay castigo. Es como si el de tránsito dice, se pasó el alto, híjole, me va a llevar. ¿Y cuál es la infracción? No, ninguno, sígase. ¿No? Y adelante te para otro, ahora se paró en la raya de peatón, y ahora ¿cuál es? No, nada, sígase. Y así, o sea, ¿como para qué? O sea, ¿para qué habría policías para decirnos eso? Sí estaría absurdo, ¿no? Sí. Sin embargo, se pasó usted en un alto y tiene esto. No tiene usted verificación, se va al corralón y entonces tiene que hacer cumplir la ley, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, no puedo yo sacar la ley de ningún lugar. No puedo sacar el cielo porque es la manera de que la persona pueda ver a dónde va a ir, cuál es el castigo que merece por la culpabilidad. Ahora, pensemos que meto esas dos y quito la obra de Cristo. ¿Quién los va a salvar? Pues no les hablo de la obra, del centro de todo, ¿no? Entonces tampoco lo puedo quitar. Ahora, si no les hablo que tienen que arrepentirse, ya les hablé de la ley, de la cruz y del infierno y del cielo, pero no les hablo del arrepentimiento de la fe, entonces ¿de qué sirve? Si no se arrepienten. Claro. Y si no tienen fe, de nada. Entonces, si se dan cuenta, el cuadro está completo, no hay manera de sacar. Si tú sacas algo de ese cuadro, bueno, ahora trata de adicionarle algo al cuadro. Tampoco hay algo que le falte. Es un evangelio completo, no crean que yo lo descubrí. O sea, es una manera de poderte dar cuenta que este es el evangelio. Hay quien lo puede predicar primero hablando del cielo y del infierno, ¿no? Quien dice, oiga, ¿usted a dónde piensa que vaya si de que muera? Ay, buena pregunta, no, pues no sé. Pues ahí, mire, la Biblia dice que hay un cielo y un infierno. ¿Usted a dónde iría? No, pues al cielo. ¿Por qué? Pues porque no soy tan bueno, soy muy bueno. Ahí empecé por la segunda columna, ¿vieron? O puedo empezar con la tercera columna. La fe y el arrepentimiento no lo puedo utilizar primero, porque ¿cómo les voy a llamar a fe y arrepentimiento si no les he hablado de nada? Entonces hay un orden, hermanos, que si ustedes aprenden ese orden de verdad y lo practican, eso va a ser más fácil. Yo le comentaba ya al pastor, ya cerrando, ¿verdad? Porque creo que lo que estoy predicando es el evangelio eterno, les digo. Me decía mi hijo ahorita, dice, sí, pero no te vayas a tardar, ¿eh? Miren, yo le proponía al pastor en algún momento, digo, él va a decidir, es que nos acompañaran a mi familia y a mí, y que cada mes, por lo menos algunos de ustedes, ir con algunos, para que ustedes vayan viendo en la calle cómo predicamos el evangelio. Sobre todo les voy a decir una cosa, el evangelio que ustedes, que Dios quiere que predicamos, no es tanto que salgamos a las calles, aunque lo podemos hacer, sino que tú lo puedas hacer con tu familia, ¿no? Yo, por ejemplo, y digo, está mi esposa, mi mamá y mi familia. Yo, mi familia, toda está predicada, todos, ¿no? Mi calle, toda está predicada. Mi colonia, ya ni diga, ahí está Fernando, Nancy, salimos por todas las calles, todos los sábados por todas las colonias, por casa de Fernando, o sea, por todos lados le dimos, ¿no? Entonces, pero obviamente, pues no me ha acabado todo, no quiere decir que entonces, como ya prediqué ella, no. Pero les voy a decir, una manera para que se te quite el miedo y aprendas a predicar el evangelio es que salgamos a la calle. Sirve para sembrar, y predicar el evangelio, pero vas a practicar sobre todo para que puedas tener esa manera de enseñar. Hay un libro que es de Mac Dever, que es se llama la evangelización de Mac Dever, y de hecho hay una clase del pastor Michel Sugel que él enseña esta parte, donde la iglesia tiene que generar una cultura del evangelismo. O sea, no tenemos que generar un ministerio, sino enseñar a la iglesia, que la iglesia entienda y que la iglesia pueda salir a predicar el evangelio. Entonces, ya que el pastor decida en su momento, y si es así, pues podemos a lo mejor, no sé, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor ellos dicen, yo quiero, órale, no lo van a predicar ahorita, sino que vean aquí cómo lo predico yo, cómo lo predica mi esposa, y ya después lo hagan, ¿no? Como una vez me dijo mi hijo Abdías, le digo, pues ahora vas tú. Dice, no, pero yo no sé nada de hermenéutica. Dice, no, porque pues sí, da miedo, da temor, ¿no? Pero la idea es esa, que salgamos y que unos y otros, hasta que nos podamos dar cuenta que la persona ya pueda saber el evangelio. Y eso va a servir porque también va a obrar en ti el evangelio, va sentando esa parte, ¿no? Y bueno, hermanos, pues creo que hasta aquí, espero hayan comprendido junto conmigo un poco. Y pues vamos a orar, ¿no? Y darle gracias a Dios porque podamos entender juntos como iglesia el evangelio. Dios, te damos gracias el día de hoy, gracias por la vida de
mis hermanos, gracias por la vida de la iglesia, Señor. Te pedimos que pues tú hagas la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos convenzas, Señor, así como de pecado, pero también que convenzas en nuestros corazones que es una comisión que tú has dado a nuestras vidas, bendito Padre, y que el día que tú diste salvación en nuestras vidas, también depositaste en nosotros esa comisión, Señor, pero no como una obligación, sino como un sentir, Señor, que nosotros queremos ser heraldos de tu palabra, Señor, misioneros, Señor, a las calles, a las personas, a nuestra familia, Señor, que tú puedas hacer que en cada uno de nuestros corazones, Señor, haya esa sensibilidad de ver la necesidad, Señor. Si hoy se muriera mi mamá, si hoy se muriera mi papá, mi tío, mi primo, algún familiar, Señor, ¿a dónde iría, Señor? ¿Qué carga sentiría el día de hoy si alguno de ellos partiera y yo callado, Señor? Sabiendo que Cristo salva, Señor. Amén. Sabiendo que puedo abrir, pero por pena o por vergüenza, Señor, de poder hablar en las calles al rechazo, Señor, por temor a ser despreciado, bendito Padre, pero sabemos que tú fuiste despreciado, bendito Padre, ¿por qué nosotros no? Sabemos que no es sencillo, Señor, pero sabemos que con tu iglesia y con la obra de tu Espíritu, Señor, podemos caminar juntos, Señor, y predicar el Evangelio, Señor, a toda nuestra colonia, a todos nuestros familiares, Señor, y aún enseñar a más personas, Señor. Danos fuerza, danos poder, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para poder caminar, Señor, y poder predicar, abrir nuestras bocas, Señor, con convicción, con denuedo, bendito Padre, como en algún momento lo hicieron tus discípulos, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.